Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. Hoy me gustaría responder algunas preguntas que me formuláis a través de diferentes plataformas, como puede ser Facebook o los mismos comentarios de YouTube. He seleccionado unas cuantas y voy a intentar responderos algunas que me han resultado curiosas, interesantes. Y voy a dejar la última, una cuestión personal, que también a veces me gusta responder cuestiones personales. Bien, la primera pregunta que me ha llamado la atención dice, ¿qué opinas de los fraudes? ¿Por qué hay tantos y quién los promueve? Bueno, el tema de los fraudes yo creo que es un tema complicado porque la gente ya no sabe, lógicamente, a qué acogerse. Hay mucha información en Internet, pero la mayoría está viciada, está manipulada. Hay mucha controversia con el tema de los fraudes, mucho cuidado, porque vosotros solamente tenéis que ver una cosa. Cuando veis que la gran mayoría, la gran masa, ataca un caso intentando convenceros de que es un fraude, ahí ya podemos desconfiar. Yo os sugiero que desconfiéis. Y siempre intentad investigar por vosotros mismos, reunid, si tanto os interesa desvelar si esto es un fraude o no, intentad reunir todas las piezas que podáis, intentad reunir todos los datos que podáis, por confusos que puedan parecer, y luego intentáis por vosotros mismos sacar vuestras conclusiones, porque es un tema que lo que no puede ser es que alguien os diga que esto es un fraude y vosotros, voy y me lo creo, porque tú lo dices. El tema de los fraudes es complejo porque para decir que algo es un fraude también hay que demostrarlo. Se tiene que explicar, se tiene que contar cómo se ha perpetrado ese fraude, quién lo ha hecho, quién está detrás, porque muchas veces hay muchos casos dentro de la ufología que tenemos muchos elementos, muchísimos más elementos para pensar que son auténticos y sin embargo siempre vemos un interés por parte de ciertos organismos que extienden sus tentáculos y podemos hablar, por supuesto, de servicios de inteligencia, perfectamente, y que quieren, pues eso, desacreditar casos. Eso está muy de moda, ha estado siempre de moda, pero ahora más que nunca. Desacreditar, desarticular casos para que la gente no preste más atención, ¿no? Uno de ellos es el tema de humo. Todo el mundo se cree, casi todo el mundo, el 90% de la gente que más o menos conoce o se interesa por este tipo de casos, cree que humo es un fraude. Eso es precisamente lo que se ha pretendido hacer creer y, como ya he dicho infinidad de veces, desde los años 80, grupos de investigadores, la tercera generación de ufólogos españoles, por ejemplo, dentro de Javier Sierra, Carballal, pues ya desde los 80, pues ellos llegaron a la conclusión de que era todo un fraude. Por supuesto que hay una serie de elementos que son fraudulentos, pero que cuando uno analiza en conjunto todo el caso humo, se da cuenta que esos elementos han estado introducidos ahí para hacer creer precisamente que es un fraude. El tema es muy complicado porque luego hay datos paralelos que no se dan a conocer. Y ahí está lo triste, ahí está lo triste. Debido a que no se ha prestado atención mediática a, digamos, el lado que sí podría hacernos sospechar que hay algo real, verdadero detrás, no se da a conocer, la gente se queda con ese fraude y ya está, y punto, y nada más. Entonces, hay muchos casos que para mí no son fraudes y lo voy a mantener siempre hasta el final de mis días, porque realmente pienso que hay suficientes piezas y nosotros intentamos darlas a conocer constantemente, pero siempre vemos una fuerte oposición y siempre desconfiad de lo que la gran masa, la gran mayoría cree. Normalmente las cuestiones más trascendentes están siempre en manos de pequeñas minorías. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Con lo cual, cuando alguien dice, esto es un fraude, bueno, pues vamos a ver, compruébalo por ti mismo, investiga por ti mismo y no te creas solamente porque lo dice este o lo dice el otro. Y lo mismo os digo yo, que no me creáis a mí, porque yo diga que humo es auténtico. No, investigad por vosotros mismos, comprobadlo. Entonces, hay una serie también de contactados a los que también se les ha intentado adjudicar fraude, se les ha intentado desacreditar a través de burlas, a través de, digamos, pues eso, el descrédito. Cuando se hace eso, algo hay detrás. Eso no se hace gratuitamente. Cuando hay un interés en cebarse contra algo o contra alguien, lo que primero que hay que preguntarse es por qué hay esa fuerte oposición. ¿Por qué interesa tanto desacreditar a esa persona? Eso es lo primero que debéis de cuestionaros. Y luego buscad por vosotros mismos.
En lo que serían los fraudes de YouTube, los fraudes de, por ejemplo, pues filmaciones de fantasmas, de espíritus, de ovnis, yo creo que más del 90% de lo que hay en Internet es un fraude. Son montajes. Pero eso no quiere decir que haya un escaso 5%, que pueda haber gente que de buena fe realmente haya grabado algo, haya registrado algo perfectamente interesante y digamos que sea motivo de estudio por parte de expertos y que aquello pues lógicamente sea fidedigno. Pero ya digo, es un porcentaje muy pequeño. Bueno, una pregunta muy interesante me dicen, ¿qué opinas del CERN y de los viajes a través del tiempo? ¿Es posible que hayan cambiado la propia historia humana, como sugiere la teoría del efecto Mandela? Bueno, de esto hemos hablado también muchas veces. Sabéis que en este canal y en Rimble 35 pues es uno de los temas predilectos, el tema de la cuántica, de cómo funciona el universo, el espacio, el tiempo. Y aquí sostenemos que, en teoría, puede ser perfectamente factible viajar a través del tiempo. Y en teoría, repito, en teoría, en la práctica lo desconocemos, pero en teoría parece ser que sí es posible viajar al pasado y quizás también al futuro. El problema es que esto en manos del CERN o en manos de, digamos, la élite es ciertamente inquietante y peligroso. Ahí la imaginación se desborda. Uno puede llegar a imaginar auténticas aberraciones que se hayan podido perpetrar para modificar ciertos momentos históricos importantes, ¿no? Yo casi prefiero pensar que no, pero sí que es cierto que nos encontramos con el efecto Mandela, es decir, hay ciertas cosas que algunos quieren explicar como, bueno, fallas de memoria, pero que parecería como que hay una parte de nuestro inconsciente que recuerda una cosa y luego ha resultado ser otra. Pues en ciertos nombres, en ciertas marcas, en ciertos espacios televisivos. Hemos hablado del efecto Mandela, que parece que se haya modificado, como si hubiese habido algo que hubiese interferido en el curso de esa línea de tiempo normal. Yo no sé hasta qué punto la élite de poder global haya podido viajar al pasado y haya podido, pues, qué sé yo, eliminar ciertos personajes que hubiesen podido cambiar la historia. O no sé también si en otra línea de tiempo Hitler ganó la guerra y, digamos, pues el mundo fue de otra manera. Pero realmente pienso que sí es posible y, sobre todo, los físicos cuánticos ya no solo hablan de viajes en el tiempo, es que ellos van más allá. Y ellos nos hablan de que vivimos en un multiuniverso, con una especie de universos paralelos en donde podemos encontrar, pues como en mi caso, miles de Davids Parcerisas que son iguales que yo, que compartimos ciertos ámbitos de la vida, pero con vidas completamente diferentes. Puede haber un David Parcerisa que es mecánico, otro que es un cantante de rock, otro David Parcerisa que está en la cárcel y otro que a lo mejor es un asesino. Entonces dices, bueno, es un tema muy interesante, pero la gran pregunta sería hacia dónde conduciría todo esto dentro del plan cósmico, ¿no? ¿Qué sentido tendría todo esto? ¿Y cómo vamos a decir, se englobaría todo esto a nivel álmico, a nivel de alma? ¿Qué ventajas tendría que hubiese universos paralelos con existencias tan distantes y vivencias tan opuestas? Porque, bueno, como os digo, un David Parcerisa que es un asesino, otro David Parcerisa un David Parcerisa que puede ser, no sé, alguien que rescata gente de las montañas. Y todo esto, ¿para qué? ¿A dónde conduciría? ¿Dónde estaría la unión, el punto de unión que encaje todas esas almas? ¿Son diferentes almas o es una sola que está experimentando en un momento único a la vez? Porque según dicen esto sería un momento único, un presente eterno, todas esas existencias. Con lo cual estamos ante teorías muy, muy, muy revolucionarias, pero insisto, todo esto no dejan de ser teorías. Yo, a día de hoy, no hay muchos aspectos de estas teorías que no lo acabo de ver del todo claro. Puede haber algo parecido a todo eso, por supuesto, pero desde luego es muy pronto para decir esto es así. ¿Dónde quedaría la reencarnación? ¿Dónde quedarían, pues, muchas cosas de orden cósmico que no encajarían? Otra pregunta muy interesante, el tema de los linajes
alienígenas, ¿no? Me dicen, ¿crees que un pequeño porcentaje de la población es descendiente de un linaje que se remonta a los dioses, a los antiguos dioses? Es decir, estamos hablando, esta pregunta es muy interesante porque realmente hay autores que, por ejemplo, vamos a coger un dios nórdico como Odín. Hay autores que se atreven a decir que más de 16 millones de personas en el mundo son descendientes directos del dios Odín. Es decir, esto sí lo veo plausible, por una razón muy simple. En todas las culturas aparecen los mismos monarcas, faraones, reyes, y luego todas las líneas monárquicas y de nobleza que proceden todas ellas de unos mismos linajes que se remontan a estos dioses. Ya encontramos todo esto en la línea de reyes, la lista de reyes sumeria, que se encontró en el palacio del rey Asurbanipal, en Nínive, la capital asiria. Ahí se encontraron más de 25.000 tablillas de arcilla sumerias y entre ellas figuraba la lista real de reyes. Ahí se veía que todos ellos venían de estos dioses, todos ellos eran hijos de estos dioses. Podemos hablar de Nabucodonosor, podemos hablar del propio rey de Uruk, Gilgamesh, del que hemos hablado infinidad de veces, la epopeya épica de Gilgamesh, que ese hombre era un ser completamente deiforme, es decir, su forma física era mucho más alto, mucho más fuerte que un hombre normal. Y por supuesto tenía también pues una serie de cualidades que no se correspondían con la raza humana. Podemos hablar del rey David, otro más que no se parecía en nada a los seres humanos normales. De hecho, era un adolescente de 15 años capaz de lanzarse encima de osos y quitarles de la boca a las ovejas que le estaba intentando devorar. O lanzarse encima de leones y matarlos con sus manos desnudas. ¿Qué ser humano es capaz de hacer eso? ¿De qué estamos hablando? De seres que brillan en la oscuridad, de seres que tienen unos ojos brillantes. Son descritos estos híbridos, estos descendientes, exactamente igual a como eran descritos los dioses antiguos, seres que brillaban, que tenían los ojos deslumbrantes. El propio nacimiento de Abraham. Nace en una cueva. Dice, abrió los ojos y se ilumina toda la estancia, como si fuesen dos soles sus ojos. Todo esto está registrado en textos hebreos, en todas las culturas del mundo. Los linajes de los emperadores del Japón, más de lo mismo. En todas las culturas, todos los monarcas tienen el derecho divino de la gobernabilidad del pueblo porque tienen sangre, ADN de estos alienígenas, de estos dioses que se hicieron pasar por dioses. Entonces, yo creo que efectivamente es perfectamente lógico sospechar que hayan actualmente dentro de la población pues millones de personas que todos nosotros podemos tener un pequeño porcentaje de ADN en nuestra sangre que pueda proceder de diferentes entidades. Y eso pienso que sería muy trascendente descubrir, porque realmente si hablamos de dioses buenos y dioses malos, entidades que de alguna forma siempre estuvieron en rivalidad porque no tenían el mismo punto de vista sobre cómo influir en los seres humanos, unos querían básicamente pues explotarnos, esclavizarnos, y otros parece que estaban interesados en que fuésemos libres. Entonces pues es interesante todo eso, pudiésemos tener acceso a un registro genético que yo creo que existe. Yo creo que hay genetistas que lo saben perfectamente, pueden hacer una simple analítica y tú no sabes hasta qué punto esa analítica ha ido a parar a otras manos por intereses que desconocemos. A lo mejor ya hay ciertas personas a las que les pueden hacer un seguimiento durante toda su vida. Y tú te vas al hospital, te vas a hacer una analítica y a lo mejor no sabes si se han llevado una muestra de tu sangre y la han estudiado, porque saben que tienes algún tipo de linaje. Es que todo eso es muy, digamos, complejo y sobre todo desconocemos muchísimo. Claro, muchas veces hablamos de extraterrestres como algo muy lejano y a lo mejor nosotros mismos tenemos en nuestra propia sangre, en nuestro propio ADN, trazas de una herencia alienígena brutal. Y es un tema que no hay que tomarse a broma, para nada. Bueno, voy a dejar
para lo último, una pregunta personal. Dice, David, ¿te puedo preguntar qué manías raras tienes? Manías raras. Bueno, ¿quién no tiene manías raras? Por supuesto que tengo. Pero bueno, si tuviese que enumerar una, pues me da mucho miedo los virus, ¿no? Y a veces cuando veo a una persona que está estornudando, que está muy resfriada, pues siempre intento alejarme. Es una manía que tengo, o me pongo el buff, el clásico buff, hasta aquí, y me alejo. Soy muy maniático, tengo muchas manías, pero sobre todo con los virus. Y sobre todo cuando hay epidemia fuerte de gripe, ¿no? Luego, lo segundo de manía fuerte que tengo es que no soporto ir a dormir temprano. Y el por qué, pues no lo sé. Pero siempre me ha pasado lo mismo. Me gusta pues ir a dormir entre la 1:30 y 2 de la madrugada. Y son manías, son cosas que uno no sabe exactamente de dónde procede. Pero en mi caso creo que me viene de un trauma que tuve con mis padres, porque siempre pues me cortaban el rollo cuando yo pues hacía mis cosas. A mí me gusta mucho disfrutar la noche en silencio. Es cuando, digamos, recibo mayor inspiración para escribir, para componer música, para simplemente pues meditar. La noche tiene su encanto, tiene su magia. Entonces yo me acuerdo que de pequeño, pues bueno, David, que tienes que levantar a las 8 de la mañana para ir al colegio, venga, se acabó el rollo. Entonces, es como que ahora de adulto intento siempre apurar al máximo y disfrutar la noche. No soporto ir a dormir temprano. Y cuando tengo que hacerlo, me irrito y me pongo de muy mal humor a la mañana siguiente. En fin, esta es una manía, una de las muchas, porque lógicamente soy rarito, y como casi todos supongo que tenéis vuestras manías, pero sí, a verlas las hay y bastantes. Voy a intentar en el futuro responder más preguntas que me han parecido curiosas y como veis no esquivo para nada las personales, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo donde hemos repasado pues una buena cantidad de temas bastante variados. Sin duda creo que ha sido un vídeo bastante ameno, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver si dentro de lo que es mediados de enero voy a intentar hacer un directo en Ritmo 35 y responder a más de vuestras preguntas. Un abrazo amigos y nos vemos. Chao.